semanas ya hemos venido hablando de ese artículo número 65 que se aprobó en la reforma tributaria del 2022, la reforma del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. En esa reforma tributaria que nos subieron los impuestos a muchos, pues se aprobó un articulito que nos iba a favorecer a los ciudadanos, a todos, y era que ya no íbamos a tener que marcar una cuenta como exenta del 4 por mil, sino que todas las cuentas que nosotros tuviéramos en fondos de empleados, en cooperativas, en cuentas de ahorro, iban a estar exentas de 4 por mil hasta 17 millones de pesos. La ley decía que había un plazo de 2 años para que eso entrara en vigencia, y el año pasado, el 13 de diciembre, celebramos con bombos y platillos que ya había entrado en vigencia, y resulta que, como lo hemos evidenciado durante varios días en estos micrófonos, pues eso no entró en vigencia y todavía nos toca pues decidir cuál es la cuenta que queremos que sea exenta del 4 por mil. Hemos hablado con la Superintendencia Solidaria, que es la que vigila a los fondos de empleados y a las cooperativas, quien nos dijo que no estaban listos muchos de sus vigilados para entrar en este sistema. Hablamos también con Asobancaria, que es el gremio de los bancos, porque la superintendente nos dijo los bancos tampoco están listos. Y de hecho, recordemos lo que nos dijo ayer el señor Carlos Ruiz, que es el vicepresidente de Asuntos Públicos de Asobancaria, respondiendo por qué razón todavía todos los bancos no están listos para que los colombianos tengamos ese privilegio de no tener que marcar una cuenta exclusivamente como exenta del 4 por mil. Hay un elemento muy importante, y es que si hay alguna entidad financiera que dice que ya está lista, eso no es del todo preciso. Digamos la palabra correcta, y es que ha hecho la debida diligencia. ¿Qué es hacer la debida diligencia? Primero, hacer los desarrollos de la infraestructura interna de los sistemas de información, y lo segundo es conectarse con un sistema de información, en el caso de los bancos con TransUnion, para poder hacer el intercambio de información. Entonces, si alguna entidad dice yo ya estoy lista, lo que ha dicho es que ha hecho la debida diligencia para poder conectarse y hacer los ajustes a su sistema de información. Pero para que una entidad esté lista, o para que todas las entidades estén listas, se requiere que todo el ecosistema financiero esté conectado al sistema de información, porque o si no, para un banco que está haciendo el análisis, digamos, de una operación y saber si debe o no grabar con el GMF, no tiene acceso a la información que ha hecho las demás entidades, y por lo tanto no puede hacer el cruce y no va a saber si debe o no debe grabar. Eso nos decía ayer el vicepresidente de Asuntos Públicos de Asobancaria. Pero les voy a preguntar a mis compañeros de la mesa de trabajo, ¿usted está en el fondo de empleados de su empresa, Sebastián, de esta empresa a la que pertenece? No. No, ¿usted, Lucas? Por supuesto. O sea, usted sí está ahí. ¿Cuánto claro. aporta mensualmente al fondo de empleados? Aportó el 5% del sueldo. Uy, un montón. O sea, sí aporta mucho. Pero uno puede elegir. Uno puede elegir. Uno aquí, no sé en el resto de empresas cómo sea, uno puede elegir, si no estoy mal, entre el 1% y el 10%, para que además, aquí es buenísimo porque le descuentan a uno directamente de la nómina. De la nómina. ¿Y pero tiene cuenta de ahorros ahí en el fondo de empleados? Me imagino que sí. Sí, aunque no sé si todos funcionan igual. Vuelvo y repito, usted aquí lo que está ahorrando no lo puede retirar, a menos que se retire del fondo. Okay. Es un ahorro permanente, por así decirlo. Eso va rentando, creo que al 4 o al 5% efectivo anual. Pero usted, si ya quiere sacar esa plata, si usted lleva 10 años aquí, por ejemplo, y la quiere sacar, tiene que retirarse del fondo. Yo estuve en fondo de empleados en anterior empresa, en esta todavía no me he metido, y pasa el señor del fondo de empleados todo el día diciéndome, ¿cuándo se va a meter al fondo de empleados? Pero Lucas está aportando bastante. Bastante, pues sí. No he hecho capacidad de ahorro importante. Eso se nota que él todavía no vive solo. Cuando viva solo, esa capacidad de ahorro se le va a disminuir. Pero ¿por qué le pregunto de los fondos de empleados? Porque resulta que los fondos de empleados entran también en esta ecuación de las entidades que tienen que alistarse para poder implementar que no tengamos que escoger cuál es la cuenta que queremos que esté libre del 4 por mil. Miller García Perdomo es el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fondos de Empleados, mejor conocida como ANALFE. Señor García, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos. Muchas gracias, Camila, muy amable, y un saludo a la mesa de trabajo. Y muchas gracias. Hay que asociar el resto de colaboradores de Blue Radio. Aquí les tengo el formulario. ¿Cuántos colombianos están asociados a los fondos de empleados en el país? 1.260.000 trabajadores, con la virtud de que son trabajadores formales en Colombia. Y los fondos de empleados son 1.500 fondos a nivel nacional, que hoy por hoy se han catalogado como el aliado estratégico de la empresa para hacer bienestar social.
en la empresa que labora. Señor García, y de ese 1.260.000 afiliados que tienen ustedes en los fondos de empleados, ¿cuántos tienen una cuenta de ahorros que podría estar sujeta a ser seleccionada como exenta del 4 por mil? Sí, aproximadamente son 300 fondos los que cuentan con una cuenta de ahorro a la vista. O sea, no es el ahorro permanente, sino una cuenta de ahorro a la vista que sería la sujeta del gravamen a los movimientos financieros. Y son aproximadamente unos 400.000 colombianos asociados a los fondos que se verían beneficiados con la selección de la cuenta de ahorros como tal. Y ustedes, estos 300 fondos que serían los que tienen que estar listos para poder entrar en el sistema de no tener que escoger cuál es la cuenta que está exenta del 4 por mil, sino cumplir la norma que se aprobó en la reforma tributaria del 2022, que uno, no importa la cantidad de cuentas que tenga, tiene hasta 17 millones de pesos exentos de 4 por mil. ¿Ustedes, todos sus afiliados, ya están listos? Porque lo que nos decía la superintendente de Solidaria es que de las cooperativas no todos están listos, Asobancaria nos decía que no todos los bancos están listos, pero que hay una cantidad de actores dentro del sector que no están listos tampoco. Desde la aprobación de la ley 2277 en el año 2002, proyectando que al 13 de diciembre del año pasado iniciaba ya el reporte del gravamen a los movimientos financieros, desde ANALFI comenzamos a hacer un ejercicio pedagógico. Primero fue investigar qué fondos son los que tienen cuentas de ahorro a la vista, y son aproximadamente unos 300 que benefician a unos 400.000 asociados. A partir de ahí comenzamos a investigar qué deberían de hacer los fondos de empleados para marcar esa cuenta de ahorro. Hablamos con los dos únicos proveedores que hay en el mercado, que es TransJunior y Passport Fintech, y con TransJunior, por precios y por seriedad, hicimos un convenio e invitamos a todos los fondos de empleados, a esos 300 fondos, a que suscribieran el convenio, hicieran la debida diligencia de tener listo el contrato con el operador a efectos de que comenzaran a hacer. Yo le puedo decir que los fondos de empleados están listos y lo que estamos esperando es que la norma entre en vigencia para comenzar a reportar. Claro, se ha hecho la debida diligencia a efectos de que iniciemos ya el proceso. Pero entonces explíqueme usted, porque no he podido encontrar respuesta, es de quién es la responsabilidad que no haya entrado esto en operación, porque debía haber entrado en operación el 13 de diciembre, lo celebramos con bombos y platillos, estábamos muy contentos, hablamos con los voceros de los contadores, nos explicaron qué era lo que iba a pasar y resulta que esto no está operando. ¿De quién es la responsabilidad? De todo el ecosistema financiero. Y ahí tiene responsabilidad los bancos, tienen responsabilidad las cooperativas, tienen responsabilidad las mutuales y tienen responsabilidad los fondos de empleados. Lo que respecta a los fondos de empleados, nosotros hemos hecho la debida diligencia y los fondos de empleados ya han venido suscribiendo el convenio tanto contra Junior y algo otros con Pador a efectos de estar listo en el momento que le digan comiencen a reportar el gravamen. Ayer me decía, señor García, Lucas, mi compañero aquí sentado conmigo, que tal vez se habían encontrado con una disputa que había entre TransUnion, que usted lo acaba de mencionar, y Passport, que son las Passport, que son las dos empresas privadas que se seleccionaron para que construyeran todo este sistema en donde iba a confluir la información de los colombianos para que pues pudiéramos estar exentos del 4 por mil hasta el 17%. Usted dice que están trabajando con TransUnion. ¿Cómo fue ese proceso, por ejemplo, para que decidieran los bancos, los fondos de empleados, las cooperativas, escoger con cuál de las dos empresas trabajar? ¿Y de verdad hay un problema porque esas dos empresas no se están hablando? Yo creería que sí. En lo que respecta a ANALFE, nosotros hicimos un ejercicio de trabajar en economía de escala. Y le dijimos a TransJunior, vea, aquí hay aproximadamente 300 fondos, tenemos unas operaciones cercanas a las 500.000 operaciones mensuales. ¿Cómo va a ser la negociación para favorecer de que económicamente no le pegue tanto al fondo? Y se hizo la negociación con ellos, se llegó a una cuota mensual de 500.000 pesos y una cuota por transacción que, si no estoy mal, está del orden de los 300, 400 pesos por transacción. Ese convenio ya está listo como tal. Nosotros lo hemos hecho. Pero mire, Camila, es importante señalar también lo siguiente. Todos los gremios acudimos a la DIAN. En ese tiempo, pues con el director de la DIAN, el saliente, el doctor Jairo Villabona, se hicieron unas reuniones porque pensábamos que la entidad idónea para manejar este gravamen
es un impuesto, sería la DIAN. Pero el concepto de la DIAN es que, como de acuerdo a la interpretación del artículo de la ley 2277, deberían de ser los privados el manejo. Hay dos privados, Password, TransJunior. Nosotros hicimos convenios con TransJunior, pero no ha sido camisa de fuerza. A los fondos también le hemos dicho, si ustedes ven que la ventaja lo pueden hacer con Password, háganlo con Password. Pero aquí es que el fondo se prepare, haga la debida diligencia y esté listo para cuando entre a aplicar el sistema de información. Eso que usted me está diciendo se lo pregunté yo al representante de los bancos ayer en esos micrófonos, y es ¿por qué esta infraestructura la terminaron haciendo unos privados y no el sector público? ¿Por qué finalmente este tema en donde confluye la información de todos los colombianos a nivel financiero la están teniendo dos empresas privadas, TransUnion y Password, y no, por ejemplo, como usted acaba de decir, la DIAN? Y ya usted me entera que ustedes le propusieron a la DIAN que fueran ellos los que construyeran el sistema y los responsables del sistema. Correcto, así fue, y la respuesta fue es que ese tema lo deberían de manejar los privados, que por lo tanto la DIAN no tenía la competencia para hacerlo. Doctor García, esa propuesta o esa idea que nació de usted directamente se la transmitió al doctor Luis Carlos Reyes, que en esa época era el director de la DIAN, o cómo fue esa conversación? Al doctor Jairo Villabona, el saliente director de la DIAN, y allá estuvimos con las cooperativas haciéndole la propuesta. Yo me reuní también con él, pero pues, la respuesta fue que la DIAN no tenía la competencia de poder operar el gravamen a los movimientos financieros. Usted dice que le llegaron a un acuerdo con TransUnion de que pagan 500.000 pesos mensuales y 300 o 400 pesos por transacción, que me parece un jurgo de plata. O sea, 300 pesos por transacción me parece un montón. Si lo hubiera hecho el Estado, habría sido más barato, porque acá obviamente hay un negocio para dos privados. O sea, hay dos privados que por montar esta infraestructura claramente pues están llevándose un dinero y esperan obtener una rentabilidad. Si esto lo hubiera hecho el Estado, ¿sería más barato para todos? Totalmente, seguramente no tendría costo, porque la entidad recaudadora de impuestos en el país es la DIAN. Pues a mí me deja aterrada. Ayer nos decía el representante de Asobancaria que ellos estaban esperando que este año entrara en operación, porque esa es la gran pregunta que se hacen los colombianos, que quieren saber, bueno, ¿y cuándo ya no tenemos que elegir y todas nuestras cuentas estarán exentas del 4 por mil hasta los 17 millones de pesos más o menos? Ellos dijeron que este año están pues muy optimistas de que sí va a entrar, que será en unos meses. ¿Usted cómo lo ve? La misma pregunta le hago a usted, señor García. Pues lo que respecta a los fondos de empleados, nosotros estamos listos, porque hemos hecho una campaña interna bastante grande, una campaña pedagógica de decirle a los fondos de empleados, oiga, hagan la debida diligencia, suscriban con el operador, puede ser TransJunior o Password, el convenio, y estén listos, porque en cualquier momento la misma Superintendencia de Economía Solidaria les dice, bueno, ustedes no están operando, no están reportando qué pasa. Deben decirle a la Supersolidaria, mire, nosotros estamos listos, hemos hecho la debida diligencia y estamos esperando es que entre en funcionamiento el aplicativo, la plataforma, a efectos de comenzar a presentar los reportes. Pero me quiero detener en lo de los 300 pesos por transacción. ¿Quién se hace cargo de eso? Es decir, ¿quién tiene que pagar los 300 pesos en últimas? ¿El usuario? Ahí hay varios factores. El fondo de empleados puede hacerse cargo del pago o puede transferírselo al usuario. Hay mucho fondo. Pero en últimas el que termina pagando sería pues el ahorrador, ¿o no? O el usuario. Claro que sí. Pero entonces, permítame interrumpirlo, pero lógicamente no termina entonces uno en el neto. Esto no significa mucho, porque lo que me ahorro por el 4 por mil me lo cargan por la transferencia. Ahí el ahorro sí existe. Y no hay ahorro, porque finalmente entonces el 4 por mil ya no se va para el Estado, sino los 300 pesos se van para TransUnion o para Password, que son las empresas privadas que están montando este sistema para que pueda funcionar. Correcto. Es que 300 pesos por una transferencia, en ningún país del mundo desarrollado existe esos costos de transacción. No, le aseguro que no existe. Pero pues esta es la negociación a la que nos dice el señor García. Llegaron los fondos de empleados y las cooperativas, fondos de empleados y cooperativas, con estas dos empresas privadas que son las que están siendo encargadas o delegaron o se ganaron la licitación. Yo no sé eso cómo habrá sido, de construir este sistema en donde se agregue toda la información. ¿Son solo ustedes o este precio se lo están cobrando también a los bancos?
No sé cómo esté la tarifa de los bancos. Digamos, nosotros hablamos desde la orilla de los fondos de empleados, que fue el tema que se logró. Señalar que inicialmente las tarifas eran altísimas. Lo que inicialmente propusieron esos dos operadores eran altísimos. Era un tema por ingresar del costo de 10 millones de pesos. Fue cuando nos sentamos con ellos a negociar en una operación de economía de escala, decirles, mire, eso es supremamente costoso, eso no puede operar de esta manera. Entonces se llegó a ese acuerdo. Señor García, me queda una única duda y es ¿en qué momento ustedes tuvieron esta negociación, en el caso de ustedes con TransUnion? ¿En qué fecha más o menos fue esto? Esto fue sobre octubre del año pasado, aproximadamente. O sea, en teoría 2 meses antes de que entrara en vigencia, el 13 de diciembre, que no entró, pero en teoría 2 meses antes. Correcto. ¿Y ahí no se habían dado cuenta ya todos que estaban un poquito tarde como para que entraran en operación, como decía la ley, para la fecha límite que era el 13 de diciembre? Sí, pero había que esperar y era que los operadores tuvieran listo su sistema de operación para entrar a funcionar. ¿Y los operadores son TransUnion y Password? Y Password. ¿Y no lo tenían listo? No lo tenían listo. O sea, aquí la demora también fue de los operadores que están haciendo la construcción del sistema a donde todos se tienen que unir. Y la negociación, porque inicialmente los precios eran altísimos. ¿Cuándo lo tuvieron listo? Yo creo que ellos estuvieron más o menos listos sobre el mes de septiembre, ya la plataforma, que nos dijeron, mire, ya estamos listos, y inclusive hicimos varias reuniones virtuales con los fondos de empleados diciéndole, mire, tenemos el convenio con TransUnion, aquí está TransUnion, estos son los precios, hagan la debida diligencia, suscriban el contrato y estén listos porque es una ley y la ley hay que cumplirla. Pues aquí sí, acá se le hizo tarde a mucha gente, pero principalmente a los que estaban construyendo la infraestructura, que de hecho yo me comuniqué con la gente de TransUnion y la gente de TransUnion les voy a decir específicamente lo que me respondieron. Cuando, a ver si encuentro rápidamente el mensaje. Es, Camila, el sistema de información elegido por los bancos y nos dice el señor García también por los fondos de empleados. Pero es que además, mientras usted busca, Camila, la información, a mí me surge una duda muy grave de esto y es, obviamente la ley, la reforma tributaria, pues no establecía precios ni topes, porque si solamente hay 2 empresas que lo pueden hacer, pues yo sí creo que ahí el Estado tiene que decir que no puede arbitrariamente pues fijar el precio que quiera estas empresas, porque imagínense, entonces, si no son 20 oferentes, no es un mercado súper competitivo abierto, y si son solo 2, y le dicen a los demás operadores y a los ahorristas, tienen que pasarme 300 pesos por transferencia, pues ese precio de dónde sale, cómo se concerta. Hay que aclarar y precisar lo siguiente. Dentro de la negociación que se hizo contra Junior, se cobran los 300 pesos cuando excedan los 5.000 transacciones. Ojo con eso. ¿Sí? Cuando el fondo exceda los 5.000 transacciones, se cobran los 300 pesos. Antes no. Eso es importante hacer esa aclaración, ¿cierto? ¿Y esos 5.000 se superan con facilidad o...? Todo depende del fondo de empleados y del número de asociados como tal. Pero pues hay fondos de empleados grandísimos, fondos de empleados que tienen fácilmente 40.000 asociados. No, entonces eso ya lo supone. Todo depende de la operación que realice cada fondo de empleados. Esa fue la negociación que se hizo contra Junior. Es importante, en honor a la verdad, aclarar eso. Solo se cobran esos 300 pesos cuando exceda las 5.000 transacciones. ¿Quiénes son los dueños de TransUnion? Entiendo que esta es una multinacional, señor García. ¿Esta es una multinacional o quiénes están detrás de TransUnion y de Password? Es una multinacional, ignoro quién sean los dueños. Yo me comuniqué directamente con TransUnion y ellos lo que me respondieron es que nos querían agradecer por llamarlos para hablar del tema del 4 por 1000, que sin embargo en este momento ellos no tienen mayor información adicional a la que los medios ya han publicado, que cuando tengan mayor información que sea relevante sobre este tema, pues estarán más que dispuestos a abrir espacios para que puedan darle la información a los oyentes. Que yo lo que les respondí, les dije, ¿cómo que no hay más información? Ustedes tienen un montón de información, entre otras, no sabíamos que habían estado listos en septiembre, faltando unos pocos meses para que entrara en vigencia la norma, y tanto así que la norma entró o debió entrar en vigencia y ellos no estaban listos. Pues señor Miller García, presidente ejecutivo de ANALFE, la Asociación Nacional de Fondos de Empleados, gracias por estar con nosotros y por darnos pues los detalles de lo que ha pasado con la
la implementación de este artículo, esto que se aprobó en la reforma tributaria del 2022, que buscaba favorecer a los ciudadanos y pues hasta ahora pues no se ha podido operar. Gracias por estar con nosotros. No, Camila, muy amable, muchas gracias. Y Camila, hay que asociarse a los fondos de empleados. Ya aquí les tengo el formulario, no se preocupe. Por favor, es un beneficio extraordinario y sobre todo el poder del ahorro. Vea que un país que ahorra es un país con un poder inmenso de bienestar social. Bueno, vamos aquí a pensar. Aquí tengo al presidente del Fondo de Empleados que pasa por mi oficina cada cierto tiempo y me dice, ¿ya se va a afiliar? Se va a afiliar, Camila, a ver si nos vamos a afiliar. Jennifer, usted está en los fondos. Propósito este 2025. Sí. Ya va tarde, pero no sé si tengo tanta capacidad de ahorro este año porque tengo muchas deudas. Desde el 1% puede. Sí, pero es que tengo muchas deudas. Pero Jennifer, ¿usted está en el Fondo de Empleados? No, ahora no estoy, Camila, pero en mi primera etapa en Caracol sí que estuve y me funcionó, me fue bien, lo utilicé de buena manera. Pero mire, Camila, a mí me deja un poco preocupada esa entrevista. Yo creo que el presidente de ANALFED da muchos datos interesantes. Usted lo dijo ayer, en esta reforma tributaria, este punto del 4 por mil que está desde 1998 en Colombia, que nos lo quitan a los colombianos, pues que tenemos cuentas de ahorro, termina no beneficiándonos realmente. Primero, no está toda la infraestructura que tiene que ver, pero luego me pregunto, uno, ¿por qué la DIAN rechaza hacer ese recaudo? Si es el recaudador por naturaleza del Estado colombiano, ¿por qué dice que no? ¿Por qué se lo entrega a dos empresas privadas que además solo son dos y luego no tienen preparado toda la infraestructura para hacer este ejercicio? Y me pregunto yo si al final realmente, Camila, vamos a terminar siendo beneficiados como lo pensábamos con este artículo ahí en la reforma. No sé usted qué piensa, pero yo sí creo que la DIAN tiene que dar una explicación sobre esto, ¿no? Y por qué estas dos empresas y cómo se va a manejar realmente. No, claro, sí, hemos llamado a la DIAN y entiendo que pronto nos van a atender sobre este tema. Yo sé que ellos nos están escuchando porque desde hace días los hemos llamado precisamente para preguntarles sobre eso, porque la DIAN dijo que no. Argumentaron, según nos acaba de decir el señor García, que esto le tocaba a los privados. ¿Cómo así que le tocaba a los privados? ¿Por qué? Sí, que nos expliquen que acá hay algo que no se entiende. De la DIAN me comentan eso, que digamos la respuesta corta a secas es que era una obligación y era un trabajo de los bancos. Pero bueno, yo también creo que pues hay que oírlos. La DIAN entiendo que también tiene ganas pues de aportar su visión. Pero Jennifer, a mí acá hay muchas patas de este tema que día a día le hemos ido sacando una por una, pero la que hoy se me ocurre preguntar y me parece muy grave, a ver, ¿cuál es el espíritu de esta ley? Lo que decía Camila, lo único que no fue subida de impuestos de la tremenda reforma tributaria de noviembre del 2022 fue esto. Este fue el único dulcecito que había. Y claro, si en el neto, es decir, en lo que toca pagar versus lo que uno se ahorra, es más lo que le toca, los colombianos le tienen que dar a los bancos y a esta empresa, significa que esta ley es una estafa. No puedo decirlo porque me gustaría que la Superfinanciera y el Ministerio de Hacienda vean los datos de cuánto le cuesta a los colombianos este sistema versus cuánto se puede ahorrar por el 4 por mil, a ver si realmente es un beneficio para el ciudadano o es un rentismo de que todo el ahorrista le tiene que dar a cuentagotas pues más plata a los bancos o a estas empresas, Camila. Pero Camila, el doctor García es tal vez de los invitados que hemos tenido este tema el que más nos ha contado. Y como dice Sebastián, que esto van saliendo patas cada día que hablamos, a mí algo que me llama la atención, y es que yo ayer le decía, la ley, lo que quedó aprobado el 13 de diciembre de 2022, la reforma tributaria de José Antonio Campo, establecía un plazo de 2 años. Yo le decía que para mí 2 años pues es bastante, que yo no sé qué tan grande sea el desarrollo tecnológico que haya cero o no, pero pues 2 años es tiempo prudente. E imagínese que esto fue el 13 de diciembre de 2022, Sebastián le preguntaba entonces, ustedes hablaron con Luis Carlos Reyes, entonces director de la DIAN, y responde, no, hablamos con Jairo Villabona. Jairo Villabona se posesionó, Camila, el 5 de junio de 2024. O sea, es decir, pasaron más de 1 año y medio en que hubieran podido hablar con la DIAN, decidir si esto iba a ser un privado, iba a ser el Estado finalmente el que iba a desarrollar este sistema. Si hablaron después del 5 de junio de 2024, es decir, ya quedaban menos de 6 meses para poder entrar en funcionamiento este tema, que pues mañana es 13 de febrero, ya estamos 2 meses tarde. Así que salen patas todos los días, aquí como dice, todos tienen la culpa, entonces finalmente nadie tiene la culpa. Exacto, como todos tienen la responsabilidad, todos, ninguno tiene realmente la responsabilidad. Acá por eso es que tenemos que ir poco a poco hablando con los diferentes responsables de esta que era una medida que celebramos, porque la celebramos los colombianos. Empezamos a averiguar porque muchos oyentes nos empezaron a escribir al 301-764-4108. ¿Por qué razón? Pues si habíamos anunciado nosotros aquí con entrevistado a bordo y todo que eso entraba en vigencia, no había entrado en vigencia. Y ahí es donde nos encontramos con este berenjenal que, como yo lo decía ayer, Lucas, es el colmo. ¿Qué
que ninguna entidad haya mandado una comunicación a la opinión pública. Cuando esto salió en los titulares de los noticieros de las 7 de la noche de todo el país, en los periódicos, en las emisoras de radio hablando de que entraba en vigencia este tema del 4 por 1000, y ninguno de los involucrados sacó un comunicado a la opinión pública diciendo, Camila. ¿sabe qué? No estamos listos. Todos callados sin decir absolutamente nada y diciendo, ay, no digamos nada porque de pronto la gente no se da cuenta. Eso es una falta de respeto con la ciudadanía. No, adhiero con su comentario, pero yo sí creo que estos señores de TransUnion sí deberían contarnos, y yo creo que también debería ser público y abierto los contratos y los fees o los topes o los costos a los que llegaron con las diferentes entidades, que le cuentan a los colombianos cuánto se le va a cobrar, como nos acaban de contar, al fondo de empleados, cuánto se le van a cobrar, no sé, a las fintech o a diferentes instituciones, para, yo insisto, Camila, si esto realmente representa un ahorro o no. No lo sé, no quiero juzgar porque me gustaría ver los números, pero por ejemplo, para los fondos de empleados grandes, ya de 300 pesos por transacción, pues ahí no sé el ahorro, cuál es el ahorro. Entonces, ojalá pues TransUnion nos salga o a otro medio. No, sé. ellos dijeron que ahorita no tenían nada más que agregar, No, que ya lo que se había dicho en medios de comunicación era suficiente. Les dijimos, no creemos. Hay muchas cosas que tienen que aclarar, no solo ellos, porque acá son varios actores y por eso hemos querido contactarlos absolutamente a